Bienvenidos a Salud de Pies a Cabeza, un espacio creado por Plan Seguro, donde cuidamos lo más valioso de tu vida. En cada episodio, hablaremos sobre temas que te ayudarán a cuidar tu bienestar. Gracias por acompañarnos. Mamá por primera vez, el comienzo de una nueva vida. Hola, bienvenidos a este episodio número 15 de Salud de Pies a Cabeza. Estamos felices que nos escuchen, que nos vean. Cuéntenos de qué quieren que platiquemos. Y bueno, pues obviamente quisimos aprovechar el mes de mayo para poder platicar pues de las mamás, obviamente, ¿no? Este episodio se llama Mamá por primera vez, el comienzo de una nueva vida. Y bueno, pues obviamente yo soy mamá, hace 11 años que tuve a mi niño y pues seguramente a todas en algún punto nos ha pasado de, ay, es que ya tuve al bebé y entonces no sé si está respirando, ha llorado todo el día, ya le di de comer, ya medio durmió, pero no quiere dormir bien, ya lo cargué, ya lo apapaché y nada, ¿no? Estará bien, ¿qué le pasa? Pero bueno, pues obviamente pues queremos hablar de ese tema con ustedes que seguramente les va a interesar mucho. ¿Y quién mejor que para hablar de esto y que además también nos dé sus dudas y cómo se ha sentido que invitar nuevamente a Paola Mañón, subdirectora de Mercadotecnia de Plan Seguro, que la tuvimos hace un año justamente con su pancita, ya 2 meses de tener al bebé y bueno, pues ahora ya con su bebé, que me hubiera encantado que lo trajera, pero bueno, no pudo. Pero bienvenida, Paola. Ay, muchas gracias, Ayari. Feliz y encantada de estar nuevamente en este programa. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues ustedes saben que a mí me gusta darles datos duros para que vean que no lo digo yo, sino lo dice el mundo entero, o en México por lo menos. Entonces, bueno, pues de acuerdo con una encuesta realizada en el año 2024 por Statista Research Department, pues obviamente mencionan que pues los bebés o niños menores a 12 años se enferman muy frecuentemente, por supuesto, de gripa, de diarreas, ¿no? Que uno a veces no sabe qué es. Y también es bien importante el estar al tanto de lo que pasa de la salud en los bebés en México, sobre todo porque hay enfermedades estacionales, hay brotes. Ustedes saben que pues con la pandemia de COVID pues no podemos dejar de pasar este tipo de cosas y justamente este año hemos tenido un incremento en tosferina. Entonces, bueno, pues ya tenemos un acumulado de 809 casos de enfermedad, ¿no? En bebés y 48 defunciones al día de hoy. Entonces, bueno, pues hablando ya con estos datos, obviamente tenemos al especialista que siempre nos acompaña y agradezco mucho la presencia del doctor Marco Antonio Balanzario Poblano. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con una especialidad en pediatría por el Instituto Nacional de Pediatría y una subespecialidad en neonatología, INPER, Instituto Nacional de Perinatología. Obviamente su experiencia se basa en el sector público como en el sector privado también y bueno, pues atendiendo a pacientes prácticamente desde su nacimiento hasta la mayoría de edad. Actualmente se enfoca en la consulta privada en el instituto, bueno, en el hospital más bien, Medicasur. Bienvenido, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Pues es un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas para gracias. Poder compartir un poquito de la experiencia. Mucho de tu experiencia. Podría ser. Así es que muchas gracias por estar aquí. Primero quiero enfocarme en Pau. ¿Cómo te has sentido con tu bebé ya en brazos? Ay, feliz. La verdad es que una de las sensaciones y de las experiencias más bonitas que un ser humano puede vivir, ¿no? Desde el nacimiento, yo tuve a mi bebé por cesárea. No lo pude tener natural porque tengo ahí un tema, ¿no? Tengo lentes intraoculares, entonces justamente por el esfuerzo no podía tenerlo de manera natural, pero cuando nació, ¿no? El primer llanto, se me salieron las lágrimas de felicidad. O sea, creo que sí existe el llorar de alegría y o sea, recuerdo y hasta, no sé, me da nostalgia de felicidad. Y la verdad es que fue una emoción muy, 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 muy fuerte, ¿no?
preocupación también a la vez que estoy en el hospital y quiero tratar de amamantar, pero salía poquita leche, ¿no? Entonces, ahí las enfermeras me ayudaban y todo, y muy poquitito, y yo dije, no voy a poder. Y entonces, tenía yo un extractor, ¿no? Y ya cuando vamos a casa, me empecé a estimular para poder sacar la leche. ¿Por qué? Porque el bebé nunca se me pegó de inicio, ¿no? No sé cómo se maneja en diferentes hospitales, pero cuando a mí me mandan a la parte de recuperación, le dan al bebé de inmediato fórmula y en biberón. Entonces a lo mejor no sé si eso afectó, y fueron 2 veces porque yo tuve a Mateo a las 8 de la mañana y me pasaron a cuarto como hasta las 12 del día. Entonces 2 veces le dieron fórmula a través del biberón. Entonces tal vez eso pudo afectar, no lo sé. Pero al final traté de pegármelo ya en casa y no lo lograba, porque también pues no es lo mismo el esfuerzo que hace un bebé a través del pecho a, pues por biberón, pues realmente pues sale es muy más fácil, ¿no? Sí, claro. Entonces, de todas formas, no me desanimé, porque como mamá primeriza son de los puntos que te puede frustrar un poco, ¿no? O sea, yo quiero amamantar a mi bebé. Claro. Sí lo logré, pero la verdad muy poco, como, no sé, apenas 1 minuto, y se desesperó y lloraba. Entonces lo que yo hice fue pues sacarme leche, ¿no? Y lo hacía cada 3 horas, como si yo le diera de comer en ese momento cuando es la demanda, ¿no? Del bebé. Y afortunadamente fui sacando más leche, y se siente padre. Y así fue durante los 6 meses, ¿no? Yo respeto mucho a las mamás que dan leche materna mucho tiempo, ¿no? Hasta creo que 2 años o 1 año. Yo la verdad es que consideré que 6 meses para mí era prudente, porque al final a los 6 meses empieza la parte de la alimentación complementaria. Claro. Entonces, bueno, ese fue mi primer reto, ¿no? Lo de la leche. Y en este mundo de emociones y alegría, cuando regreso a casa con mi bebé, a los 7 días de nacido, pues pasé una situación desafortunadamente fuerte, muy angustiante, triste, y de las cosas yo creo que más fuertes que he vivido en mi vida, ¿no? Eran las 10 de la noche y estábamos bañando al bebé, y terminando de bañar, normalmente la rutina es darle de comer. Entonces en eso su papá le va a dar el biberón, y en eso cuando se acerca a darle el biberón, como que le hace el bebé así, y entonces en eso como que dejó de respirar y se puso aguadito, y entonces lo volteó y le empezó como a pegar, ¿no? En la espalda para que reaccionara, pero no se puso morado, sino como flácido todo el cuerpo, y no respondía, y los ojos se le empezaron a ir hacia atrás. Como bulto, ¿no? Como dicen que te pones así. Sí, entonces tampoco estaba desmayado, sí estaba consciente, pero no accionaba, no, era un trapito. Entonces en eso me empezó a decir, no respira, ¿no? Yo, cesárea, yo casi ni me podía mover, pues se me olvidó. O sea, la verdad es que ni lo pensé, del estrés, claro. Me hinqué y tratando de ayudarlo, pero una media hora antes, el mejor amigo del papá de Mateo es médico. Entonces se llama Javier, y entonces me dijo, márcale a Javier, ¿no? Y le marco a Javier no está respirando el bebé, ¿qué hacemos? Váyanse corriendo al hospital. Entonces agarramos al bebé, yo bajé las escaleras como pude, corrimos, y teníamos un hospital muy cerca. Entonces todo esto fueron 10 minutos. Yo me fui atrás con el bebé, la verdad, reacción, porque yo sé que no lo hizo consciente, me agarró pues como el dedito, ¿no? Con su manita, y entonces yo decía, pues no quiero que se muera, ¿no? No, así, no podía respirar.
Y entonces ya llegó el papá, se bajó a urgencias, de hecho casi nos chocan ahí, y levantó al bebé, levantaron las enfermeras al bebé y respiró el bebé, ¿no? Entonces, pues súper preocupada, ¿no? De un momento tan feliz de la llegada del bebé, que de repente lo pudieras perder, ¿no? En 7 días de nacido. Sí, claro. Entonces, ay, perdón, es que... No, pues fue una estamos situación hablando de fuerte, hijos. ¿no? Claro, no, por supuesto, calma. Y ya, entonces, pues le empezaron a hacer estudios de inmediato, estaba en urgencias, ¿no? Su papá y yo llore y llore sin saber qué era lo que había pasado. O a lo mejor, ¿no? Que nosotros habíamos hecho algo mal porque te cuestionas mucho, ¿no? Inclusive su papá, a lo mejor yo no me esperé porque estaba llorando el bebé en ese momento de que tenía mucha hambre. Y entonces a lo mejor el papá dijo, tal vez yo... Y no, no tenía nada que ver, ¿no? El nivel de oxigenación era muy bajo, era como del 76, entonces... ¿Y qué fue lo que le pasó? Entonces le empezaron a hacer varios estudios y estuvo 4 días en terapia intermedia y no hallábamos, ¿no? O sea, le hicieron estudios en el corazón, en los pulmones, también a lo mejor si no traía alguna infección respiratoria, le hicieron también un estudio neurológico, a ver si no tenía este tipo como, por ejemplo, de apneas. Nada, todo excelente. Entonces le hicieron, no me acuerdo cómo se llama, un estudio que es de contraste para ver cómo pasa la leche. Sí. Y para ver si tenía a lo mejor algún problema de reflujo, porque nosotros no habíamos detectado nada de eso. Y salió que tenía un poco de reflujo, ¿no? Entonces, total, lo que nos dijeron es, muchas veces los bebés es muy difícil poder leerlos, y cuando todos los estudios salen bien, pues a veces pasan situaciones atípicas, pero lo que sí podemos saber y descartar es lo que no tiene, ¿no? Entonces, pues nos quedamos un poco tranquilos, pero al final cuando regresamos a casa nos dicen, pues tienen que estar monitoreando su oxigenación, claro, que no baje. Entonces, pues sí fue algo muy estresante regresar a casa porque, pues, para tomar la oxigenación, ¿no? Poníamos una pulserita en su piecito. Y entonces así, pero pues a veces se movía y entonces, ay, no, bajó la oxigenación. Ay, sí, no, con el miedo de que le fuera a pasar lo mismo y tener que correr al hospital, ¿no? Exacto, ay, y darle de comer era el miedo, peor, ¿no? Claro, el peor temor. Y ahí fue cuando se empieza a desencadenar esta parte de reflujo, que antes no tenía. Entonces, ya dábamos la leche y de repente sí sacaba la leche. Tampoco súper proyectil, pero sí escurría varias veces, ¿no? Y pues claro, uno de los miedos durmiendo era eso. O sea, al final siempre ha dormido en el cuarto, en su colecho, pero cualquier ruidito o lo que sea era, ay, se le está regresando la leche, no se vaya a ahogar, ¿no? Sí. Y sí nos pasó una vez, la verdad es que desde que eres mamá, tu sueño es muy ligero. Cualquier ruidito y te despiertas, sí, ya estás todo el tiempo con una alerta, ¿no? Y entonces en ese momento yo escucho que le hace... Y entonces me levanto así, el papá está al lado de él y entonces lo despierto y lo agarra y ya, no pasó a mayor. Entonces, bueno, sí, desde un inicio tuvo medicación, ¿no? Para el reflujo, pero pues sí fue algo complicado. Y ya después, ya después empecé a ver que es muy común y muy frecuente que los bebés tengan reflujo porque no tienen esta madurez en el estómago, y ya nos contará. Pero sí, fue un momento en donde de mucho éxtasis, de felicidad, pasé de verdad a la angustia total. Una angustia total y claro. Y que además es toda tu responsabilidad, ¿no? Pero como lo que le pasó a Mateo es un caso de reflujo, como bien decías, no es muy común. O la muerte de cuna, ¿no? La famosa muerte de cuna. Entonces, doctor, díganos, ¿cuáles son estas recomendaciones que le haces? Te voy a hablar de tú, perdóname, no sé si hablarte de tú, de usted, pero estamos en confianza, yo creo, ¿no?
Entonces, bueno, ¿cuáles serían esas recomendaciones, por un lado, que le haces a las mamás, a los papás, para cuidar a sus bebés recién nacidos? Y también me gustaría que nos dijeras exactamente cuáles son esas causas, ¿no?, que pueden generar incluso el fallecimiento de un bebé. Sí, bueno, aquí las recomendaciones es algo muy importante que tenemos que comentarle a todos los papás, todas las mamás recién, que tienen que vigilar ciertos datos del bebé, cómo succiona, cómo respira, si está eructando, si vomita, Claro. si la leche le causa llanto, si la leche le causa evacuaciones muy agudas y frecuentes, porque, bueno, lo que le pasó a Paola es algo que es muy frecuente en niños. Sí tienen un grado de reflujo, pero podríamos considerarlo como fisiológico. Aquí se fue hasta el otro extremo, pero más o menos entre las 3-4 semanas es cuando empieza. Él empezó a la semana prácticamente, Sí. ¿no? A tal grado que lo llevó a estar hospitalizado. Sí. Pero bueno, lo importante es que sí le dieron solución, y todos estos niños pues tienen que ser vigilados en estos primeros 28 días. Totalmente. ¿Y qué es lo común que puede sucederle a un bebé entre recién nacido y 12 meses? En cuanto a enfermedad o padecimientos. Bueno, pasando este primer mes, que podríamos tener más, digamos, el reflujo presente, después si tiene hermanos o va a la guardería, el niño, pues se va a enfermar mucho de vías respiratorias, ¿no? Y van a ser muy recurrentes. Casi cada 2 semanas va a estar enfermo de gripa. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues dejarlo descansar unos 3-5 días, dependiendo en qué momento lo detecten. Si es iniciando la semana, pues ya no fue toda la semana a la escuela, tendrá que ir hasta el siguiente lunes. Si es el fin de semana, pues puede estar viernes, sábado y domingo en su casa, con los cuidados que se requieren, de hidratación, de algún antihistamínico, y seguir con su alimentación normal. Y yo agregaría siempre, pues acudir al pediatra, ¿no? O sea, digo, aunque sea vía telefónica, pues, pero, o sea, cualquier cosa que uno detecte que está fuera de lo normal, pues una llamada y pasa esto, ¿no? Yo sé que seguramente a ti, doctor, luego, sobre todo las mamás primerizas que uno luego no sabe ni qué, ¿no? Te han de hablar cada hora, pero bueno, pues creo que es importante que pues cuestionemos, ¿no? Porque muchas veces uno deja pasar de largo las cosas, ¿no? No sé, el bebé se cayó, y vimos que sí se pegó o se abrió o algo así y medio lo curamos, dijimos, ya pasó y así, pero siempre es importante pues por lo menos saber de, oye, si le pongo árnica, no le pongo, si le pongo hielo, no le pongo, o de plano tráemelo, ¿no? Porque sí hay que checarlo, tomarle placas, etcétera, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto uno se altera como mamá y hasta qué punto sí debemos, ¿no?, de hacerlo? Bueno, tú como mamá siempre vas a estar al cuidado de ese niño. Y te vas, si quieres, hacer muy exagerada en ese cuidado. Pero sí es importante que los profesionistas de la salud eduquen al paciente. Porque si no te van a agarrar como, pues ¿le podré dar chicharrón cuando tiene 6 meses? Pues como que una pregunta no es tan propia como para mandarlo de urgencia. Pero como dices, el niño se cayó, ¿qué le pasó? Se desmayó, vomitó, sangró, se le hizo un chipote, un hematoma. Pues esos son datos importantes en los cuales le avisas al doctor que vas a urgencias, si no es horario de consulta, o si es fin de semana, y que si te puede apoyar, ¿no? Sí, claro, hay de casos a Para casos. las gripas, igual, pasa lo mismo. El niño se enferma, tiene tos, pero esta tos va empeorando, pues no te esperas hasta tu siguiente visita al médico. Tienes que llevarlo. ¿Por qué? Porque se puede complicar. La complicación más frecuente de una gripa, que decimos maltratada, pero que ha evolucionado mal, es que el niño le dé neumonía. Y no es lo mismo una consulta en un consultorio a tenerlo hospitalizado 5, 7, 10 días.
Sí, claro. Que eso es algo importante que tenemos que hacer, que los pacientes entiendan la importancia de que el niño está enfermo, o cualquier persona, ya sea adolescente, adulto, Sí, sí, porque sí. hay que cuidarlo. Totalmente. Y con este cuidado, ¿no? Que dices, yo quisiera hacer énfasis en que es bien importante tener esta rutina o este seguimiento puntual, sobre todo en el primer año del bebé, ¿no? Justamente, o sea, sí, claro, si se cae, pues hay que correr, ¿no? Si tiene mucha diarrea, por ejemplo, pues hay que hablarle al pediatra, pero no nada más eso, o sea, incluso hay un seguimiento periódico, por lo que yo entiendo, y me gustaría que nos platicaras al respecto de cómo llevar el crecimiento de este bebé. ¿Cómo es? Sí, eso es algo importante. Los primeros 1000 días del niño, que son los 2 primeros años, desde la concepción hasta los 2 años de vida, son lo más importante, porque es donde se va a desarrollar este bebé. Claro. ¿Sí? Algo muy importante es su nutrición. La alimentación a seno materno, que es un alimento específico para la especie, y será la parte primordial, donde hay que enseñarle a la mamá. ¿Por qué sí pegárselo piel a piel? Que el niño utilice sus instintos o sus reflejos primarios de búsqueda y chupeteo. Que esto no es tan sencillo como los videos que te pasan, que sí te va a costar, pero una vez que se adapte va a ser el mejor alimento. Y durante los primeros 28 días, que digamos que es el periodo más crítico en este aspecto, tenemos que verlo a la semana que nació y luego al mes. Entonces, ahí vamos viendo las preguntas de las mamás que tienen hacia su médico, cómo ve al niño, si está comiendo, si deglute, si duerme, qué tanto duerme, ver el peso con el que nació, el peso que lleva al mes. Eso es algo importante. Normalmente algo muy básico es que al mes va a subir 750 gramos los primeros 4 meses y va a subir 2 centímetros de talla. Okay. Y durante todo el año tenemos que hacer el mismo chequeo. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? Para fines prácticos, un niño que pesa 3 kilos al nacer, al año va a triplicar su peso, va a llegar a 9. Okay. Pero no tenemos que ser tan estrictos. Me dijo que 9. Puede llegar 8,900, 9,500, 10 kilos. ¿De qué va a depender? Pues cuánto la mamá le dé de comer. Al otro me dijo que cada 3 horas. Pero el niño es como el adulto. Come y a lo mejor a las 2 no quiero comer, ¿no? Ajá. Quiero comer 3 horas y media o 4 horas. Pues hay que respetar ese tipo de ayuno que vaya haciendo. Sí. Y luego del año a los 2 años, que viene la etapa más, yo digo que más bonita y más difícil, porque el niño va a empezar a hablar, a caminar, va a seleccionar sus alimentos, y mucho se va a comportar de cómo son los papás. Si al papá no le gusta la manzana, el niño no lo va a comer. Si a la mamá no le gusta el huevo, el niño no lo va a comer. Entonces entramos en un conflicto. ¿Qué le preparo? ¿Qué le gusta o qué no le gusta? Sí, claro, porque no le Sí. puedes hacer quesadillas, ¿no? O sea, o chilaquiles. Así es. Ahí vas a tener un problema, Pau, con el huevo porque no le gusta. A mí no me gusta nada el huevo, pero no, o sea, la verdad es que aunque no me guste algún alimento, yo sí le doy todo de comer y ya más bien que él seleccione lo que no le guste. Sí, claro. Sí. Y también yo he escuchado también que hay muchos estilos, ¿no? Incluso hasta en la parte médica, o sea, ¿por qué lo comento? Hay muchas mamás que dicen, no, yo a libre demanda, ¿no? Que es muy respetable y cada quien como quiera, ¿no? De repente también el bebé pues llora todo el tiempo y dices, híjole, con la única forma en la que se calma es con la comida. Hay pediatras incluso que también han dicho, no, pues si el bebé quiere, dale, ¿no? Sí, sobre todo cuando se trata de leche materna, no tanto de yo creo que fórmula o aquí- alimento, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que ver qué entiende la mamá como libre demanda. Porque entonces la mamá va a hacer el chupón 24 horas. Sí. Y lo que tenemos que hacer es que tenemos que educar al niño en horarios, ¿sí? Ok, yo inicio a darle de comer y le voy a dar una libre demanda 10, 15, 20, 30 minutos. Porque después de eso el niño está jugando con la glándula, ¿no? Claro.
Entonces, y la mamá tiene que hacer otras actividades o la familia. Entonces, esto es algo muy importante. ¿Qué entiendes tú como mamá que es la libre demanda? Uh-huh. Sí. Ahora, nosotros por lo menos pedimos que sean 6 meses, pero el niño se puede ir a 1 año o 2 años. Mucho va a depender, pues, de la actividad de la familia. Sí, si claro. ambos padres trabajan, pues va a ser muy difícil que lleguemos a 2 años. A duras penas 6 meses, pero son buenos. Y ahí, bueno, pues empezaremos otro tipo de dieta, que será la lactación que le vamos a empezar a dar. Claro, para complementar. ¿Ibas a comentar algo? Sí, por ejemplo, Mateo, yo le daba leche materna los primeros 6 meses, pero a través del biberón. Entonces, sí podía yo saber cuántas onzas tomaba. Y él siempre ha sido muy relojito, ¿no? O sea, era cada 3 horas comer y así. Pero sí es muy cierto que, por ejemplo, si fuera pecho, ¿no? Muchas veces ya no comen y entonces ya es la maña como para arrullarse o para relajarse. Y a mí fue lo que me pasó, ¿no? A mí, digo, no el pecho, pero cuando él ya tiene 7 meses, sigue despertándose cada 3 horas en la noche para comer. Ay, Dios. Y entonces yo dije, no, esto no puede ser, o sea, ¿cómo tanta leche cada 3 horas? Y además ya llevamos 1 mes con alimentación complementaria. Entonces, lo que hice, instinto de mamá, porque bueno, uno la verdad es que no nace el bebé y no viene con un manual de usuario, ojalá así fuera, pero no, y entonces dije, a ver, yo creo que esto ya es una maña para volverse a dormir, porque se despertaba cada 3 horas en la madrugada, yo le daba la leche y en automático él se arrullaba y se dormía. Y otra vez a las 3 horas y yo dije, no, esto ya no, ni es sostenible ni para él ni para mí, y está comiendo muchísimo. Entonces dije, no, le voy a quitar la leche en la noche, ¿no? Entonces lo que hice fue el primer día, le di la primera cuando se despertó, pero la otra ya no se lo di. Y sí lloró, le di chupón. La verdad yo sé que hay un tema con el chupón para después quitarlo, pero preferí primero el chupón. Y sí, segundo día, ahora sí le voy a quitar la leche de tajo. Y entonces me lloró como media hora, chupón, y se durmió. Tercer día, nada más se despertó una vez, chupón, y a partir de ahí hasta la fecha, ya duerme, ¿no? Sí, se despierta de repente cuando se le cae el chupón, llora tantito y le vuelvo a dar el chupón y se duerme al segundo. Pero lo que me di cuenta es que era una maña para arrullarse, ¿no? Ya no era porque necesitaba comer en la noche. Claro, como ese papachito, ¿no? Exacto, y entonces justo me toca consulta con la pediatra y le digo, hice esto, y me dijo, qué bueno que lo hiciste, te felicito, porque lo que te iba a pedir es que ya nada más tiene que tomar leche 3 veces al día, ¿no? Mañana, tarde y noche, y todas las demás comidas son la alimentación complementaria. Uh-huh. Entonces son esas veces que también como mamá te tienes que arriesgar y tienes que saber que sí y que no, por ese instinto, ¿no? Y tienes que ir conociendo un poco a tu bebé y dices, no, esto ya sí, es... claro. ¿No? O sea, o por ejemplo, mi bebé, afortunadamente, no tengo problemas en que coma, ¿no? O sea, come todo, hasta las piedras, y entonces come y come, pero a veces es ya, ¿no? O sea, y él puede seguir comiendo y comiendo y comiendo y no para. Entonces, pues también hay que saber, ¿no? O sea, sí entiendo que no, o sea, a un bebé no se le pone a dieta, ni mucho menos, pero al final tampoco es, si el bebé sigue queriendo comer y comer y comer, tampoco es darle hasta que vomite por lleno, ¿no? No, y hablábamos, en el episodio anterior hablábamos de la obesidad infantil, que está bien fuerte, ¿no? En México. Entonces, pues sí, desde que es un bebé no puedes darle comida, así nada más, ¿no? Pero bueno, al final cada quien tiene su estilo. Yo respeto mucho pues como lo quieran hacer. Al final también están conociendo, como bien dices, sobre todo cuando eres mamá primeriza, vas conociendo a tu hijo, vas sabiendo hasta dónde sí, hasta dónde no. Lo único que les pido es que siempre acompañados, por supuesto, del pediatra que los va a guiar, ¿no? En este caso que hablábamos también de la parte del sueño, ¿qué recomendación das para que los bebés duerman, no? Porque las pobres mamás son las que sufrimos, ¿no? Digo, el papá a veces ayuda mucho, ¿no? Pero también pues él de repente se tiene que ir a trabajar.
uno está o en casa afortunadamente, o pues tienes cierto periodo que te dan chance en la oficina, pero pues se acaba, ¿no? Sí, claro. Y el bebé tiene varios meses y todavía no duerme toda la noche. Entonces, ¿qué recomendación les darías a los que nos están escuchando? Pues mira, prácticamente la recomendación es seguir esos horarios, ¿no? Sí. Lo que hizo Paula es excelente. ¿Por qué? Porque ella dijo, no, pues esto no es normal, que siga pidiendo y pidiendo y pidiendo comida. Y yo como papá, porque me deje dormir, pues ahí está el biberón. Sí, claro. ¿No? Entonces sí tenemos que meterlos a una disciplina para que esto, entre más se parezca a nuestros horarios de actividad, porque a lo mejor te levantas, vamos a suponer 5:30 de la mañana, te arreglas al bebé o le das de comer, sales al trabajo, si va a guardería lo llevas a la guardería, si llega algún personal a cuidarlo, pues lo cuidan en los horarios que estableces, pero tenemos que darle su horario siempre. Para todo, si no, ¿no? Para todo, porque si no es un caos. O sea, hasta para el baño, Sí. ¿no? Si está acostumbrado a que lo bañes en la mañana, a mediodía o en la tarde, siempre tiene que ser el mismo horario. Claro. Nada de que hoy se me hizo tarde y lo baño hasta en la noche. Y hoy no lo bañé. O no lo baño, ¿no? Y bueno, ahora me gustaría nada más para cerrar, creo que ya dimos mucha información con respecto al bebé, pero ¿cuántas veces le ha pasado, doctor, que llegan a la consulta del bebé y ve a la mamá afectada? Creo que es bien importante la salud mental de las mamás. Nuevamente, ¿no? Principal las que son primerizas, porque ya los que tienen más hijos, pues ya se la saben, ¿no? Pero sobre todo cuando usted ve mal a la mamá, ¿qué recomendaciones le da? Sí, aquí yo creo que cada mamá hay que individualizar. Hay mamás que son muy afectadas por el embarazo. Entre más saludable esté la mamá, le va a ir mejor a su bebé, porque si no ella misma va a enfermar al niño, ¿no? Totalmente. Inclusive hasta temas de estrés, ansiedad, ¿no? Así si es. los traspasas. Así es. Entonces, aquí es muy, muy importante detectar a esa familia, hablar con los dos, comentarle al esposo, si es que trabaja todo el día, bueno, pues que le baje a lo mejor un poquito, ¿no? Y cuando pueda, pues que ayude con las labores del bebé y de la casa. Claro, de su cuidado, totalmente. Y tú yo sé que ya dijiste que estás soñada con Mateo, ¿no? Y la pasaste difícil al principio, pero en cuanto a ti como mujer, a ti como profesionista, ¿no? ¿Dónde queda esta parte de mamá, de esa salud mental? Ha habido veces donde de plano lloras, ¿no? O no sé, hay gente incluso que le da depresión posparto. No sé si fue tu caso o ha sido tu caso, pero ¿qué nos puedes compartir, Pau? Bueno, creo que ser mamá, ya tu vida cambia por completo. Ya es una entrega emocional y física completa 24/7, ¿no? Entonces, sí es una carga muy fuerte y no me refiero carga en lo negativo, ¿no? Sino toda esta parte que tienes que estar en un involucramiento y que un ser tan pequeñito depende completamente de ti. Claro. Y como bien acaban de comentar, tienes que estar bien para poder dar lo mejor, ¿no? Entonces, al principio fue sumamente difícil y agotador el cansancio, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando estaba embarazada, todas las personas, ¿no? Te dicen, duerme mucho. No, duerme, aprovecha porque después no vas a dormir. Y yo pensaba, sí, seguro, ¿no? No voy a dormir, pero no lo dimensionas, ¿no? Entonces, sí, el primer mes, ¿no? Y sobre todo con este estrés que yo viví, de verdad yo creo que yo dormía todos los días 2 horas. Entonces, sí iban familia, ¿no? Iban incluso amigas también de, duérmanse tantito y aquí cuidamos tantito al bebé, pero tampoco, porque estás pendiente, ¿no? O alcanzaba a escucharlo llorar y entonces es difícil. Y ya después, ya duermes un poco mejor porque se sigue despertando cada 3 horas,
Sí. Pero yo creo que aprendes a vivir con el cansancio. O sea, yo ya tengo cansancio crónico. Y yo creo que los próximos 25 años ya no voy a dormir. Pero el cansancio como que va evolucionando, va siendo diferente, ¿no? Ahorita, por ejemplo, si se despierta 2, 3 veces, llora tantito y le doy el chupón, que esas veces te despierta y duermes de inmediato, pero a veces también se te espanta el sueño, ¿no? Y yo, por ejemplo, claro, siempre he tenido problemas un poco de insomnio, entonces cuando me despierto ya me cuesta un poquito de trabajo volver a dormir, o a veces ya también el cansancio, pues sí me gana un poco, pero por ejemplo, ahorita es el problema que le están saliendo los dientes, ¿no? Entonces, pues es justo el que la semana pasada le dio fiebre porque le están saliendo los 2 de arriba, ¿no? Y digo, afortunadamente no tuvo diarrea, pero sí son esas cosas que por una u otra razón, claro, nunca duermes ya igual, ¿no? Entonces, también afortunadamente no me dio depresión postparto. Depresión postparto, no, pero sí cansancio, ¿no? Y sí, es algo hermoso, pero sí también, sí te olvidas un poco de ti, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no me podía cortar el cabello, son cosas que a lo mejor no lo vemos así, pero yo decía, no, ¿en qué momento me voy a cortar el cabello? No puedo. Entonces, porque voy a trabajar, salgo de trabajar y entonces de inmediato no va a guardería, lo cuida mi mamá, ¿no? Está con la abuela, pero entonces paso por él y realmente estoy con él todos los días muy poquito porque se duerme temprano, entonces convivo con él 3 horas por mucho. Entonces esas 3 horas pues quieres aprovechar también en estar con él en vez de irte a cortar el cabello así, claro. Pero también es necesario poner foco en uno, ¿no? Entonces sí, en algún momento dije, no, sí, voy a ir toma, ¿no? Cuídalo por favor y voy a ir a cortarme el cabello. Creo que yo lo que recomendaría es que pues cada bebé es único, ¿no? Lo que le pasa a tu bebé no le pasa a otros bebés. Nunca comparar un bebé con otro bebé, porque al final, aunque, por ejemplo, tengan los mismos meses, pueden unos, a lo mejor, un bebé que tiene 7 meses no tiene ni un diente y el mío que tiene 9 meses ya tiene 4 dientes, ¿no? Y hay otros bebés que no. O sea, la evolución de cada bebé es distinto, ¿no? También el temperamento de cada bebé, porque se ve desde chiquitito, ¿no? Si tiene un carácter fuerte o no, es diferente. Y también uno mismo, ¿no? O sea, cómo lo vive. O sea, yo tengo amigas que tienen ahorita bebés chiquitos como Mateo y vivimos cosas similares, pero también a la vez muy diferentes. Claro. Y también el cómo tú quieras llevar también el tipo de crianza, ¿no? Sí. Entonces, sobre todo yo creo que siempre no hay cosa ni buena ni mala, sino más bien como tú consideres, y si para ti funciona y para tu bebé funciona, adelante, claro, ¿no? Entonces, en cuanto a la alimentación, sufrí un poquito, al principio estaba un poco frustrada, porque cuando yo le daba leche materna, era intolerante a la proteína de la lactosa, entonces me quitaron todos los lácteos, ¿no? El huevo, digo, yo no como huevo, pero pues sí, en los hot cakes, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que a veces desayuno. Y el pan tiene huevo, entonces prácticamente no podía comer nada, ¿no? Entonces eso sí me costó un poco de trabajo, ya después como por ahí del 5º mes, ya pude, ahora sí se regresaron los lácteos y ya, pero a veces sí te cuesta trabajo, haces sacrificios, pero cuando ves el resultado que está bien tu bebé y está sano, a veces no te importa, ¿no? O sea, la verdad es que por eso dicen que el amor hacia un hijo es incondicional, porque de verdad yo no lo veo como sí sacrificios, pero no te pesan, porque lo estás haciendo con todo tu amor para que tu bebé esté con el mejor bienestar. Y algo muy importante también, no googleen, no le pregunten a ChatGPT, para eso están los especialistas como el doctor.
Y digo, hay mamás más aprensivas que otras, pero sí sobre todo en signos, ¿no? De fiebre, de diarrea, de tos. De tos. Hay niños que llevan todo el año con tos y pues es que ya tiene un año y sigue con la misma tos. Y no le pasa nada así se la deja. Y el día que le pasa, bueno, pues, ¿por qué no lo atendí, no? Sí. Doctor, ¿y cuáles serían sus 3 recomendaciones principales para el cuidado de un bebé? Bueno, para el cuidado de un bebé, vamos a ponerlo de un año a recién nacido. Cuando es recién nacido, pues hay que cuidar mucho el que no esté vomitando con cierta frecuencia, el que no se enferme de gripa o que tenga diarrea en este primer año. Y que lleve su seguimiento pediátrico, su crecimiento y desarrollo, que es algo muy importante. Como debe de ser. Sí. ¿No? Para el segundo año es importante que ya tenga su esquema de vacunación completo. ¿Sí? Bien importante. Que el niño ya empiece a caminar, ya no dependa de que está agarrado de la mano de la mamá, va a empezar a hablar y hay que hablarle como son las palabras, no en diminutivo, ¿no? Sí. Porque ese es un gran error de nosotros, porque el niño va a aprender la palabra corta, no la palabra correcta. Sí. Entonces eso es algo muy importante. O que señala, ¿no? O que ¿Qué quieres? y se lo damos. O este, ¿no? Y se lo damos. Y así no aprende nada. Entonces el niño, en lugar de hablar a los 2 años y medio, 3 años, se va a ir hasta los 5 o 6 porque todo se lo damos. Claro. Y tal vez para los niños mayores de 3 años en adelante, bueno, pues el decirles y cuidarlos sobre todo en las fiestas. Porque ahora con los juegos de brincolín y de tumbling, vienen fracturas, heridas y todo eso. Sí, la parte de la columna, el cuello, entonces, en estos tumblings concientizar mucho a los papás que cuando los suban a este tipo de juegos, pues estén muy alerta. Muy bien, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado, Pau, doctor. Gracias por compartirnos una experiencia pues difícil, que bueno que Mateo está bien. Gracias por estas recomendaciones, yo creo que la audiencia le va a servir muchísimo. Y bueno, pues obviamente muchas gracias por vernos, por escucharnos. Recuerden también que si tienen un plan de salud con Plan Seguro, pues tienen acceso a muchas cosas, como consultas con especialistas, como el doctor que nos acompaña el día de hoy. Incluso para las mamás también esta revisión ginecológica que es tan importante. Videoconsultas con médicos generales, que si el niño se cayó, el pediatra no contesta, háganla. 3 minutos tienen la videoconsulta y ya les dicen corran al hospital o pónganle hielo o lo que sea. Videoconsultas también con nutriólogos por si tienen ahí dudas, o con psicólogos. Mamás, no se dejen, por favor, recuerden que son mujeres también y no deben de olvidarse, aunque sean mamás y aunque sean mamás primerizas, menos. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos, por vernos. Yo sé que les va a servir mucho esta información. Escríbanos para ver qué más quieren que platiquemos. Y yo les agradezco muchísimo, Pau, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Vamos a estar pasando sus datos, ¿no? Por si a la gente le interesa consultarlo. Bueno, vamos a poner supers, y si también nos puede decir su información, algún correo, alguna página, algunas redes sociales que nos quiera compartir. Sí, antes que nada te agradezco mucho por esta invitación y desde luego mi correo electrónico, que es mbalanzario@yahoo.com. Ahí yo puedo ayudarles en algunas dudas que tengan. Perfecto, muchísimas gracias, Pau. Pues muchas gracias por el espacio, muchas gracias, doctor, por las dudas y las aclaraciones, y yo feliz de contar esta experiencia, y sobre todo si puedo sumar a las mamás primerizas. Y bueno, cierro diciéndoles que todo pasa y que disfruten cada momento, porque de repente crecen muchísimo, y yo tenía un bebito así y ahora ya está más grande y con dientes. Entonces, cuídenlos mucho y gracias por el espacio. Muy bien, muchas gracias a ustedes y nos vemos en el próximo episodio de Salud de Pies a Cabeza. Gracias.